Bueno, buenas noches. Arrancamos la clase número 7 de Macroeconomía 2. Hoy nos vamos a dedicar, eh, en la medida de lo posible, creo que lo vamos a terminar, a analizar qué es lo que le pasa al modelo cuando empezamos a desmontar los supuestos del funcionamiento convencional, digamos. O sea, cuando empezamos a... ahí veo tu mail, gracias. Cuando empezamos a desmontar aquellos supuestos en los cuales está basado el funcionamiento habitual del modelo y ver qué le pasa al modelo cuando empieza a trabajar con ciertas distorsiones. Vamos a ver punto a punto algunas de estas distorsiones. Por lo menos en esta clase vamos a ver esto. Vamos a compartir pantalla. Bueno, hoy vamos a ver la etapa 3, son 4 en total. No creo que podamos analizar el modelo de Patinkin. No, o sea, no creo que podamos terminar hoy. Pero bueno, vamos a tratar de verlo hoy, en esta etapa, como quien dice. Bien. ¿Cómo responde el modelo cuando empezamos a desajustar algunas tuercas o algunos tornillos, digamos? Hoy lo vamos a dedicar a una buena colección de casos en los cuales el modelo deja de responder a los mandos naturales y deja de comportarse de la forma convencional. Esto significa que como consecuencia deja de regir la equiproporcionalidad entre dinero y precios. En ese orden vamos a ver qué es lo que le pasa al modelo cuando afrontamos una problemática de control de precios, caso muy habitual en la economía israelí que analiza Patinkin. Hoy ese tipo de senda ha sido abandonada, digamos, pero la economía israelí fue un caso raro de inflación con crecimiento que descolocaba a la mayoría de los analistas económicos. En segunda instancia vamos a ver qué es lo que pasa cuando empieza a haber un efecto de distribución no neutral. Esto significa que la cantidad de dinero empieza a ser repartida de modo tal de que hay ciertas asimetrías en esa distribución y no deja las demandas y ofertas, eh, en todo caso de bienes y valores, en este caso inalteradas. Luego vamos a ver algunos casos de ilusión monetaria, algunos. Vamos a presentar más, pero vamos a ver algunos. En principio vamos a ver un caso de ilusión monetaria en el mercado de valores y luego vamos a ver el más importante, digamos, que es la ilusión monetaria en el mercado de trabajo. Prácticamente uno podría decir que el crecimiento económico de los países está basado en la ilusión monetaria de los oferentes de trabajo, del mercado de trabajo. Vamos a verlo esto en algún detalle, Y después, por último, vamos a ver qué le pasa al modelo cuando el gobierno empieza a emitir títulos públicos, cuando los que piden prestado no son solamente las empresas, sino que además el Estado empieza a poder pedir prestado. Vamos a ver en qué medida el modelo se sostiene y en qué medida no se sostiene. Bien. Primera cuestión, control de precios. Vamos a imaginar que
la cantidad de moneda en poder de la gente aumenta, y eso haría que la demanda de bienes se desplazara en principio del punto A al punto B. Como ya saben, midiendo el gráfico a la izquierda y a la derecha de la línea auxiliar de 45 grados, cualquier punto que esté por encima o a la izquierda de la línea auxiliar de 45 grados es un exceso de demanda, y cualquier punto que esté por debajo o a la derecha es un exceso de oferta. En este caso es un exceso de demanda. Teóricamente, en ese caso, y al haber una insuficiencia de la oferta para responder, los precios deberían aumentar. Cuando los precios aumentan, lo que se esperaba que pase es que P sub 0, que está en el denominador de la fracción correspondiente a la riqueza o el efecto liquidez real, empieza a aumentar, y entonces esta función roja empieza a descender, y el monstruo solamente se calma cuando los precios alcanzan un nivel doble. Pero vamos a pensar que estamos en el punto B y hay un control de precios y de salarios, fundamental, porque no tiene lógica controlar solamente los precios, sino controlar los salarios. Eso desequilibra la economía de las empresas. Estos muchachos que están hoy al frente del gobierno no lo están entendiendo. Pero bueno, será materia de otras discusiones esa. Volvamos. Control de precios y de salarios impide que los precios aumenten, y que ese control es suficientemente generalizado, suficientemente efectivo como para abarcar todos los bienes. Porque si uno hace el control de precios selectivos sobre ciertos precios, la inflación se derrama o se desparrama a través de aquellos bienes que no están controlados. Por ejemplo, establezco un control de precios sobre los neumáticos, pero resulta que luego descubro con sorpresa o sin sorpresa que aumentan fuertemente todos los precios de arme y desarme de gomas, o los precios de parches, o los precios de venta de cubiertas recapadas, o lo que sea. Aumento, mejor dicho, controlo el precio de la leche y resulta que aumenta el valor de la leche descremada. Las empresas necesitan de alguna manera recomponer su estructura de ingresos, teniendo en cuenta que algunos precios tienen un cepo y no pueden aumentar, y por eso las empresas propician aumentos en otros lugares. Establezco un control de precios al asado, al corte del asado, y luego me pregunto por qué aumentó el vacío. Parecen tonterías estas, pero tonterías son las que vemos que están haciéndose en estos momentos de ciertos despachos gubernamentales. O se controla todo o no se controla nada. Y de hecho, si el gobierno no tiene capacidad para controlarlo todo, debería buscar un mecanismo un poco más eficaz para lograr que la inflación disminuya. Vamos a quedarnos con esto y vamos a suponer que el gobierno tiene esa facultad, que puede controlar todos los bienes y que puede controlar todos los precios y todos los salarios. ¿Qué le pasa al sistema cuando pasa una cosa de estas? Bueno, claramente los precios no aumentan a 2P sub 0, porque si aumentaran a 2P sub 0, lo que estaría pasando sería que la demanda de bienes disminuiría y se reequilibraría. Eso significaría haber pasado al punto B. Resulta que nos quedamos en el punto A. ¿Por qué? Y porque los precios generales de la economía son P sub 0. Nos resulta curioso ver una cosa tan sencilla como esta, pero Patrick la resuelve de una manera muy, muy práctica. Esto es inflación reprimida. El sistema no se puede por ahora mover de A, pero en la primera de cambio que le den la posibilidad de que esto suceda lentamente o no tan lentamente, los precios se van a disparar. A veces podrían sobreactuar, pero se van a dirigir inexorablemente a una duplicación de precios. ¿Qué pasa en el área A? Yo marco ahí las funciones CC, BB y LL originales, porque ya no están más en ese lugar. Antes yo estaba en un equilibrio en el punto A, pero cuando se modificaron algunas variables económicas, como por ejemplo la emisión monetaria, las funciones que representan los equilibrios se corrieron y me dejaron fuera del equilibrio. Me han corrido el arco, como quien dice. Entonces yo estoy en una zona que la puedo analizar perfectamente con los desequilibrios normales. Tengo un exceso de demanda de bienes, hay más demanda de bienes que la oferta posible que hay, tengo exceso de demanda de valores, me sobra dinero para comprar valores, y de hecho hay un exceso de oferta monetaria, claramente. Aumentó la cantidad de dinero. Puedo estar ahí, ¿cuánto? 6 meses, 1 año, 2 años, de lo que dure la capacidad del gobierno para controlar
este proceso. Desde ya que los ejercicios de Patinkin son absolutamente rústicos, nadie puede pensar que ningún gobierno razonablemente podría duplicar la oferta monetaria, pero uno podría pensar claramente que el gobierno aumentó en un 10% la oferta monetaria y uno está esquivándole el bulto a enfrentarse a un 10% de inflación anual. Esto es una cosa perfectamente verosímil y los gobiernos, de hecho, pueden haberlo hecho y lo pueden haber intentado. Está el ejercicio, que parece ingenuo de la duplicación, nos sirve para mostrar en forma más o menos amplificada qué es lo que pasa cuando uno duplica la oferta monetaria, pero la regla de la equiproporcionalidad no deja de estar presente en ningún momento. Profe, una consulta, a ver si lo entendí. Vamos. Entonces, en este caso, si el gobierno dejara por alguna razón de hacer controles, pasarías inmediatamente al punto B. ¿Sería eso lo que quisiste decir? O no tan inmediatamente, posiblemente el proceso pueda Ah, ok. asumir, según cada mercado, diferentes velocidades. Posiblemente algunos Bien, bien, mercados bien. alcancen el doble de precios antes que otros, según la mayor o menor cantidad de control que haya encima y las características estructurales del mercado, digamos. Lo que estamos diciendo es que si no va ningún control, todo va solito al doble. Ahora, cuando lo frenás y lo pisás un tiempo, capaz que algún mercado sobreactúa y va al triple y después desciende, otro mercado aumenta un 50% y después lentamente se va al doble, otro mercado va directamente al doble de forma inmediata. Sería difícil de determinar esto, pero algunos mercados pueden encontrar su valor final antes que otros, eso claramente. Profe, ¿hay Profe, algún ejemplo, perdón, en la vida real de algún gobierno que pueda controlar absolutamente todo? ¿O es un ejemplo más teórico? No, no conozco semejante cosa, pero es muy posible pensar que Israel, que es un país pequeño, que no creo que mida más de 100 kilómetros de ancho y 200 de largo, el control pudiese extenderse más o menos eficazmente por todo el territorio. En zonas geográficamente pequeñas, yo creo que hay mejores posibilidades logísticas de acomodar un control de esa naturaleza. Tampoco estoy seguro de que el gobierno israelí lo hubiese logrado, pero esto claramente es imposible en países de la extensión de Argentina. Eso no- Bien, bien, bueno, gracias. los solos costos de transporte ya te destruyen cualquier ficción que puedas componer en relación a eso, claramente, claramente. Repito, bueno, la última cosa que voy a comentar, Israel en los años 60 fue un caso que contradecía la lógica de la ortodoxia económica, porque suponía que la inflación frenaba el crecimiento económico y Israel era un caso extraño de importante crecimiento económico con inflación, con inflación. Se desconocían las causas y esto fue el origen de muchos estudios sobre la estructura económica de ese país, digamos. Se atribuye también al gasto bélico, es un país que vivió y de hecho me parece que vive eternamente en un conflicto, digamos, vive en una especie de guerra sistemática y permanente por las tensiones propias de la zona geográfica, sin dar muchas explicaciones. No obstante, luego de atravesar un proceso de inflación muy alto, Israel encaró un sistema muy, muy duro y muy fuerte de control de precios con convertibilidad a la caballo, digamos, como quien dice, y hoy la controló definitivamente la inflación y hoy es un país que crece y no tiene inflación. ¿Mm? El comentario que puedo hacer sobre Israel hoy, digamos, ¿no? Si me preguntan más, debería ir a investigar un poco. pero profe, ¿es la única medida que tomó el control de precios o En realidad, los gobiernos hicieron un pacto democrático, todos los partidos que integraban la Knesset, que es el parlamento israelí, y se comprometieron a decir, más allá de las diferencias económicas respecto de la cuestión racial, de las diferencias respecto del conflicto palestino, más allá de las diferencias respecto del armamento, de la izquierda, de la derecha, se comprometieron a que el gasto público no iba a superar nunca un cierto porcentaje del Producto Bruto, de manera tal de no provocar un déficit que ocasionara inconvenientes, digamos, y ese control del gasto público redundó en una estabilización de las cuentas, una mejora,
Amén de que el gobierno israelí invirtió muchísimo en tecnología. Israel es uno de los países más avanzados tecnológicamente del mundo. El ejército israelí es lejos el más tecnificado del mundo. Israel es un país extraño en el cual vos andás por las rutas y la energía cinética que provoca la rueda de tu auto rodando por la ruta prende las luces de la ruta cuando es de noche. Hay aspectos curiosos, digamos, en el ingenio israelí. Hay para observarlo con mucho detenimiento, digamos. Y cómo en medio de un eterno conflicto logran construir una economía bastante próspera, digamos, ¿no? Interesante el caso de estudio, ¿no? No conozco mucho más que lo que te estoy diciendo, pero a mí me resulta suficiente como para mencionarlo como un caso raro, digamos. Gracias. Bien, vamos a ir a un caso de efecto distribución. Vamos a imaginarnos por un momento, ya vamos a prescindir un poco del álgebra, vamos a tratar de razonar económicamente, que es lo que en definitiva nos interesa. Vamos a imaginarnos que el gobierno duplica la oferta monetaria, pero no la duplica de modo tal de dejar inalteradas las demandas y ofertas en todos los mercados. Vamos a imaginarnos que por alguna razón o por algún mecanismo, el incremento en la demanda de dinero se ha orientado más a estimular la demanda de valores, o sea, se ha ido a parar más a los inversores que a los consumidores. ¿Qué podría ser el origen de esto? Bueno, un intento de evitar que se produzca algún impacto inflacionario. Y por ahí las líneas, el dinero se podría otorgar a través de líneas de crédito, imaginando que hubiese algún movimiento bancario, que no lo hay en realidad, pero imaginemos algún tipo de medida en el cual el crédito está principalmente orientado a las empresas, mientras que se restringe el crédito al consumo. No tanto crédito para las tarjetas de crédito, aumento de topes en tarjetas de crédito, como bien líneas de crédito a pymes para que inviertan y para que mejoren, digamos, la producción y la oferta de bienes, por así decirlo. Esto estimularía la demanda de valores. ¿Qué es la demanda de valores? Prestarles a las empresas, en definitiva, en detrimento de la demanda de bienes. Si miran el gráfico, no se encantilen con las ilusiones ópticas, pero vean que las funciones grises y el punto A es el inicio. El punto B, que muestra la función LL', digamos, azul continua, y muestra unas funciones CC y BB punteadas, sería el punto equidistributivo, por así decirlo. Sería el punto ideal en el cual la duplicación de oferta monetaria habría ido a parar si no hubiera este efecto distribución. Pero como este efecto distribución existe y se orienta más bien a estimular la demanda de valores que la demanda de bienes, la función CC no se corre tanto hasta allá, sino que se queda un poco a mitad de camino, no aumenta tanto la demanda de bienes. Eso estoy diciendo. Y la función BB, en vez de ir hasta la línea azul punteada, desciende más aún, porque aumenta más aún la demanda de valores. En conclusión, habrá un punto, que es el punto C, en el cual con una tasa de interés más baja que la original, no se sostiene R sub 0, y con un nivel de precios P sub 2, que es más bajo que 2P sub 0, que era el nivel de precios original, el sistema encuentra un equilibrio. Ese sería el punto C cuando la oferta monetaria se expande de manera tal de estimular más bien la demanda de valores en detrimento de la demanda de bienes. No me estoy ocupando de cuál sería el instrumento legal que lo provocaría, pero imaginemos que ese instrumento exista y que lo pudiésemos conseguir. La plata va más a las empresas que a los particulares, por así o va más que a las empresas que a los particulares, va más para ser prestada a las empresas que para ser gastada en bienes. Esa sería la frase correcta. Vamos al segundo caso. Vamos a pensar al revés. Vamos a pensar en sintonía con lo que por ahí a este gobierno le interesaría. Vamos a pensar que la oferta monetaria va directo a los consumidores. Que al gobierno no le interesa mucho financiar a las empresas, sino que esto va más bien orientado a estimular directamente la demanda de bienes y no tanto la demanda de valores, por lo cual el financiamiento para las empresas queda un poco restringido.
Si esto es cierto, el sistema no va del punto A al punto B. ¿Por qué? Por dos razones. En primera instancia, porque la función CC va más allá del doble, porque la demanda de bienes está sobreestipulada, está cebada, le dio un anabólico, como quien dice, y la función BB no desciende hasta el punto B, sino que se detiene un poco antes. ¿Por qué? Porque no hay suficiente demanda de valores para las empresas, con lo cual el financiamiento para los empresarios se reduce y esto hace que la tasa de interés aumente. El sistema termina equilibrándose entonces en el punto D de domingo con una tasa de interés R sub 1 que es mayor a R sub 0 y con un nivel de precios P sub 1 que va más del doble. Claramente, y esto aparece como lógico, si yo estimulo más la demanda de bienes, los precios van a ir más que el doble. Si yo estimulo la demanda de valores, los precios van a ir a menos que el doble. Tan sencillo como eso. ¿Bien? Una pregunta, ¿un ejemplo podría ser planes sociales o tendría que ser otra cosa que también, o sea, no sé si los planes sociales influirían en la inversión? No te entendí la primera parte, ¿no? Cuando mencionaste el ejemplo, justamente. No, si podría ser, por ejemplo, esta situación que el gobierno aumenta los planes sociales, por ejemplo, no se saca otro IFE. ¿Podría ser Sí, ese un ejemplo? sí. Y la tarjeta alimentar no es otra cosa que emisión monetaria transformada en un plástico listo para gastar en bienes, seguro. No estoy viendo que haya Claro, un sí, plástico sí. listo para que las empresas, con que las empresas vayan a retirar un cajero automático plata que le presten a tasa subsidiada para producir más bienes. Si vos estimulás más la demanda de bienes que la oferta de bienes, ¿qué le va a pasar a los precios? Y van a aumentar. Eh, Después, inconcebible ver cómo se quejan de que los precios aumenten y pensar que todo el problema está en el margen de cadencia de las empresas. No podés vos, por un lado, darle al inflador y generarle presión y después quejarse por la presión existente, digamos, del mercado. El mercado no está funcionando de forma fluida porque yo estoy cebando un costado del mercado y estoy castigando el otro costado del mercado. Bueno, pero esto es una cosa que ya la hemos visto, por lo menos en este gobierno yo la vi hace 4 años, hace 8 años y hace 12 años se han comportado de la misma manera. Es más, hemos comentado nosotros esto cuando veíamos oferta y demanda agregada y la función de salarios, y decir que ese tipo de gobiernos propician siempre un control en el margen empresarial antes que mejorar las condiciones de oferta de los bienes. Ahí tenés las dos posiciones claramente planteadas, digamos, ¿no? Y estos se ubican por ahí en un extremo, ¿no? Este es el segundo caso, entonces. En vez de menos del doble, los precios van a más que el doble, y en vez de que la tasa de interés sea baja, la tasa de interés es más alta. Todo castiga de algún modo a las empresas. Menos financiamiento para las empresas, tasa de interés de referencia más alta y mayores precios que hacen en definitiva que eventualmente vendan menos, porque el consumo depende de eso. Yo mostré ahí dos casos aproximados, ni siquiera dije cuánto y cuánto. Pongámosle que hubiese puesto 60 y 40, 70, 30, 80, 20. Bueno, acá estoy poniendo 100, 0 o 0, 100. A ver si estoy siendo claro. Fíjense que estoy mostrando H, que es el caso extremo, extremísimo, en el cual todos los fondos van lisa y llanamente al gasto en bienes, digamos. Y por otra parte, J es el caso en el cual todos los fondos van directamente, por algún mecanismo perfecto, digamos, a estimular la demanda de valores. Son los dos extremos teóricos, digamos, que yo podría mencionar. El punto C y el punto D que les he mostrado andan por ahí, entre el segmento J y el segmento H. Evidentemente, este segmento, el segmento JBH, marcado o remarcado en todo caso en rojo, son las infinitas soluciones posibles de casos de efecto de distribución. El B, el punto D, es solamente un caso posible que se va a dar de casualidad. ¿Cuál es esa casualidad? Y la casualidad es que el efecto de distribución no exista en absoluto. Sería improbable pensar que no haya algún tipo de efecto de distribución que fuera no nulo en la economía real. Está claro esto, lo estoy mostrando de esta manera para que abramos un poco la cabeza y entendamos que el modelo de Patinkin no es
el modelo idílico, digamos, de la equiproporcionalidad. Muestra primero la equiproporcionalidad y después muestra qué es lo que pasa cuando la economía se bandea, digamos, para un lado o para el otro, teniendo en cuenta estas pequeñas posibilidades. El segmento, bueno, JBH o HBJ, lo estoy mencionando al revés, muestra las infinitas soluciones posibles, de las cuales B, el punto B, es el primer caso que vimos, es solamente un caso particular. Ahí empezamos a cerrar el círculo con la cuestión del efecto distribución. Vamos a trabajar ahora un caso de ilusión monetaria. ¿Qué es la ilusión monetaria? Recordemos. El modelo está basado en la ausencia de ilusión monetaria, que significa que los individuos toman decisiones basados pura y exclusivamente en las magnitudes reales de la economía y no en las monetarias. Ahí tienen un mercado con oferta y demanda de valores en ausencia de ilusión monetaria. La ilusión monetaria significaría que los individuos se confunden y empiezan a tomar decisiones basados en las variables nominales y no en las variables reales. ¿Cuándo pasa esto y a quién se le puede atribuir esto? Bueno, yo por ahora se lo atribuyo a los dos. Y planteo un formato prototípico de ilusión monetaria. Pienso que esta ilusión monetaria es simétrica y que los emborracha, por así decirlo, tanto a los oferentes como a los demandantes de valores. ¿Qué significa esto? A la izquierda tengo una oferta de valores que se basa pura y exclusivamente en la liquidez nominal. El empresario no se fija en el valor real de la liquidez de caja que tiene y si le sirve para comprar o no comprar bienes o mercaderías, sino que se basa en contar cuánta moneda tiene en la caja fuerte, nada más. Ese es el significado de MF sub 0, que está metido ahí, al cual le hemos quitado la letra P. En el lado de la derecha, que es el costado de los inversores o los demandantes de valores, pasa exactamente lo mismo. La gente no se fija en cuántos saldos reales tienen para adquirir valores emitidos por las empresas, sino que se fija cuánta guita tiene en el bolsillo, pura y exclusivamente los saldos nominales poseídos por las economías domésticas, MH sub 0. Es una forma de plantear la ilusión monetaria, digamos, en este mercado. Y la P que estoy sacando de afuera, digamos, es una consecuencia lógica, porque al fin y al cabo la demanda de valores y la oferta de valores no son una demanda y una oferta reales, sino que son una demanda y oferta nominales de valores. Podría haberla dejado. Esto le empieza a abrir el panorama respecto de las cuestiones. ¿Por qué hablo de abrir el panorama? Bueno, hablo de abrir el panorama porque es perfectamente posible plantear. Creo que hay 32 formas posibles de plantear la ilusión monetaria en el mercado de valores, contando las simétricas y las asimétricas. Por ejemplo, esta es asimétrica. Las empresas son más vivas que los inversores. Los inversores se engañan y se fijan en la liquidez nominal, pero las empresas tienen un asesor económico inteligente que les hace tomar decisiones basadas en las variables reales. Con lo cual la ilusión monetaria afecta pura y exclusivamente a las economías pequeñas, digamos, y no a las empresas. Una forma. Es ya que pueden pensarla al revés, digamos. Esta es más rara. Solamente hay una confusión entre el valor monetario y el valor real de la oferta de bonos. Es otra forma de ilusión monetaria. No pongo la P que está afuera, pero sí pongo la P que está dentro. Internamente cada decisor toma decisiones conscientes basadas en sus liquideces reales, pero no pueden discernir cuál es el valor real o el valor nominal de la oferta o la demanda de bonos. En este caso, la confusión está en la P que está afuera. Ustedes ya piensen cómo se desarrolla el panorama. Puede estar la P que está afuera así y la P que está dentro no. Puede estar la P que está afuera así, pero solo para la oferta. Puede estar la P que está afuera así, solo para la demanda. Imagínense la cantidad de posibilidades que estamos teniendo. Esta es la inversa.
solamente hay confusión respecto del valor nominal de tenencias de efectivo, pero la demanda y la oferta de bonos son demandas y ofertas reales, por lo cual la P que está afuera está. La puedo poner asimétrica también, puedo marcar un mercado o no. Simplemente esto se los muestro como una de las... que no son infinitas, son unas cuantas, no, pero no son infinitas, unas cuantas posibilidades. Aquí tienen un caso de ilusión monetaria asimétrica que afecta solo a los inversores, pero solamente en el término de considerar las tenencias nominales de dinero como variable importante para poder invertir, o sea, para poder prestar a las empresas. Lo podría haber hecho al revés. Sería poco probable que las empresas sean más tontas o más ilusas, por así decirlo, que los particulares, porque disponen de mayor información. Pero eso, si alguien lo quisiera plantear, sería perfectamente posible. Yo les muestro 3 o 4 acá, pero me parece que si alguna vez se me ocurrió sacar la cuenta, acá hay 32 formas posibles, pero o más incluso, o más. No se preocupen, no las vamos a ver. Vamos a ver solamente la primera. La vimos al principio y que afecta, digamos, por igual a inversores y empresarios, y quita la P que está afuera y quita la P que está dentro. Vamos a imaginarnos entonces un mercado monetario, el mercado de valores, perdón, que tiene un incremento en la oferta monetaria, eso fue lo que quise decir, y que provoca un impacto. Este impacto es que empresas y particulares ambos estén más líquidos. Ambos estén más líquidos. Lo que está pasando es que al estar más líquidos, pensemos en la función RB corta, noto un errorcito por ahí, RB corta se desplaza hacia la derecha, y la función RW, erróneamente mencionada como RB ahí, se desplaza hacia la izquierda. Y ahí marcan un equilibrio deseable en el punto C al precio de los valores 1 sobre R sub 3, pero al precio de los valores 1 sobre R sub 0 hay un importante exceso de demanda de valores. ¿Por qué? Porque todos están más líquidos. Lo que tienen para prestar, pueden prestar más y quieren prestar más. Ese es el desplazamiento a la derecha de la demanda. Los que tienen que pedir prestado tienen más dinero nominal y por ende, basados en esa variable, quieren pedir prestado menos. Ese es el desplazamiento hacia la izquierda de la oferta. Ahora, no hay Cristo que saque al sistema del punto C. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna P que realice ese trabajo compensador y ese desplazamiento asimétrico necesario entre la oferta y la demanda de valores para reequilibrar el sistema a la tasa de interés R sub 0 o lo que es lo mismo al precio de los valores 1 sobre R sub 0. ¿Y por qué pasa esto? Y porque hay ilusión monetaria. No hay efecto de liquidez real. En todo caso, acá lo que hubo fue un efecto de liquidez nominal, pero no hay un efecto de liquidez real. Por lo cual, la tasa ¿dónde queda? Y ahí se queda. Ahí se queda. ¿Se está entendiendo? Por eso pongo primer y único impacto, no hay un segundo impacto. ¿Cómo se mostraría esto un gráfico CCLLPB? Si he dicho que no hay ninguna P que intervenga en la demanda y la oferta de valores, evidentemente el mercado de valores determina por sí solo el precio de los valores y consecuentemente la tasa de interés, y esto vale para cualquier nivel de precios. Esto hace que la función BB sea horizontal. No importa el nivel de precios que haya. El nivel de precios será materia de negociación en otros mercados, pero no en el mercado de valores. Entonces este es el gráfico representativo de lo que sucedería cuando hay este tipo de ilusión monetaria del mercado de valores, y es el único que vamos a ver. Pero ustedes podrían ensayar o probar otros casos. Pero este me está diciendo que el nivel de precios se va al diablo, aumenta mucho más. ¿Por qué? Porque al no existir el efecto regularizador del mercado de valores, queda solito el mercado de bienes para atender este problema. Y de esa forma, el sistema aterriza en el punto C con una tasa de interés bastante más baja, que es R sub 3,
y un nivel de precios P sub 3 que es mayor a 2P sub 0. Este es el aumento en los precios mayor que el doble, es la única forma de compensar que tenga un sistema que en el punto B no estaría en equilibrio, porque la tasa de interés sería muy baja para ese sistema. Si yo estoy en el punto B, creyendo que la tasa de interés es R sub 0, pero en realidad es R sub 3, estimularía mucho la demanda de bienes, y yo, ¿cómo hago para que la demanda de bienes ¿cómo hago para que el caballo se frene? Y tengo que hacer aumentar los precios más que el doble. ¿Por qué? Porque la tasa de interés no me está ayudando. No me ayuda, ¿por qué? Porque bajó y no volvió a subir. Entonces, como queda artificialmente baja, yo puedo compensar una baja en la tasa de interés con un aumento de precios mucho mayor. Cualquier similitud con la realidad que estamos viendo hoy es pura coincidencia. ¿Alguien se ha perdido hasta acá? ¿Alguna duda? Vamos a mirar ahora un caso de ilusión monetaria en el mercado de trabajo. Un solo caso. Por lo general, la ilusión monetaria en el mercado de trabajo se manifiesta pura y exclusivamente en los trabajadores, que son los oferentes de trabajo. Esta sería, eventualmente, una demanda de trabajo, que ya sabemos que es el tramo descendente de la función de producto marginal del empleo, nada más que la función está invertida, y es una función Q que depende del salario real y del stock de capital físico poseído por las empresas, que en el corto plazo está fijo y por eso tiene un sub-cero ahí. Esta demanda, la demanda de trabajo se enfrenta con una oferta de trabajo, que es una oferta de trabajo sin ilusión monetaria, que depende del salario real. Patinkin ha expresado, los insto a que revisen el texto original, que debe depender de unas cuantas otras cosas, pero para simplificarlas debe depender por exclusivamente del salario real. Y depende de forma positiva, por supuesto, como cualquier oferta. Esta es la oferta de trabajo. ¿Cómo sería una oferta de trabajo con ilusión monetaria? En vez de ser una función R que depende de W sobre P, estaríamos hablando de una función T, que es una letra convencional, por supuesto, que depende de W del salario nominal. Los trabajadores ofrecen trabajo fijándose pura y exclusivamente en el valor en pesos del salario. Y si este salario nominal aumenta, van a ofrecer más trabajo, aunque estén recibiendo menor salario real. ¿Se entendió esto? Y esta es la piedra de toque de... En Marx es la piedra de toque de la plusvalía, por ejemplo. Y para los economistas liberales es la piedra de toque del crecimiento económico basado en una pequeña exacción, un pequeño robo que punto a punto, mes a mes, minuto a minuto, los empresarios hacen a los trabajadores amparados en la ilusión monetaria que estos tienen con relación al salario nominal. ¿Bien? Una consulta. Sí, En señor. términos prácticos, ¿hay alguna forma de medir el grado de ilusión monetaria que hay en una población? ¿Se puede hacer eso matemáticamente? Deberías intentar medir la relación, el impacto que hay entre el aumento del salario nominal, el aumento que hay en los precios y el aumento que hay en el consumo de ciertos bienes denominados bienes salarios. Esto lo podrías estimar de la siguiente manera. Imaginemos que el salario aumentó claro, esto es en varios periodos, ¿no? Pero imaginemos que concretamente en un periodo el salario aumentó un 20% en un año, los precios aumentaron un 30% en un año. Si el consumo de ciertos bienes salarios preseleccionados ha disminuido a 2/3 en el año corriente respecto al año anterior, no hay ilusión monetaria. Mientras que si el consumo en estos bienes aumentó un 15 o un 20%, hay ilusión monetaria. Sería una forma de medirlo. También es cierto esto que te digo, que es un poco capcioso, porque en realidad los bienes salarios son aquellos que los consumidores tienen como demanda más inelástica y no van a dejar de demandar tanto estos bienes, aunque sacrifiquen otros. O sea,
no se va, no se va a dejar de consumir la leche para los niños, ni la carne para la comida diaria, pero sí probablemente se dejará de consumir una salida a un restaurante o una entrada de cine, que son bienes de demanda más elástica. Pero habrá seguramente alguna colección de bienes que vos puedas elegir convenientemente surtida y que te pueda mostrar este impacto que te digo. ¿Mm? Perfecto, gracias. Bueno, esta es la oferta de trabajo con ilusión monetaria. ¿Cómo representaríamos nosotros gráficamente este problema que se produce en el mercado de trabajo con la ilusión monetaria? Ustedes me dicen, me están cargando, porque los dos gráficos son iguales. Son parecidos, pero no son iguales. Noten ustedes que en el eje de ordenadas de arriba estoy midiendo salario real, o sea, volviendo al ejemplo burdo de algunas clases, el salario medido en latas de tomate, y abajo estoy midiendo el salario en pesos, que hace referencia, o sea, el gráfico sirve siempre y cuando la lata de tomate valga 20 mangos, digamos, peso cero. Que si la lata de tomate cambia de precios, esta función se empieza a mover para todos lados. ¿De acuerdo? O sea que la función es la misma, pero hace referencia a un salario nominal determinado, medido en pesos, y no ya medido en términos de bienes producidos conforme la productividad marginal del empleo, en este caso. ¿Bien? Ahora bien, imaginemos en algún momento que yo he aumentado la disponibilidad de recursos monetarios y partimos de la base de lo de siempre. Dupliqué la oferta monetaria y estoy estimulando la demanda de bienes. Normalmente, si esto fuese el primer paso de un modelo sin ilusión monetaria en el mercado laboral, los precios aumentan al doble, pero los salarios nominales también aumentan al doble. Todo aumenta al doble, porque si no hubiesen aumentado al doble, los trabajadores habrían dejado de prestar servicio en aquellas empresas que hubiesen aumentado los salarios a menos del doble, para ir a trabajar a aquellos que hubiesen aumentado más del doble. Y si hay plena flexibilidad de precios y salarios, el sistema debería hipotéticamente equilibrarse con un aumento doble de precios, pero también de salarios, de modo tal que el salario nominal está siempre alineado con los precios. Acá el salario nominal se desalinea con los precios. Los salarios nominales aumentan, pero por ahí los precios aumentan más que los salarios nominales. Los salarios, como dijimos en el ejemplo recién, imaginemos que los salarios aumentan un 20% y los precios aumentan un 30%. ¿Bien? Con lo cual el salario real descendió y los empresarios están de parabienes, porque en realidad ellos perciben peso 2 por la lata de tomate y con ese precio de la lata de tomates su contribución marginal mejora y les permite pagar mejor y más holgadamente los salarios, aunque estos aumentarán a W sub 2. El cociente W sub 2 sobre P sub 2 es menor a W sub 0 sobre P sub 0, con lo cual hay un descenso en el salario real. Y los empresarios quieren contratar más trabajadores porque les resulta más económico hacerlo y pueden hacer así crecer su producción. Y lo consiguen, y lo consiguen. Y los trabajadores, ¿qué piensan? Y el salario nominal aumentó un 20%, entonces es más deseable trabajar en las empresas y ponerle más horas. Por eso, ellos aceptan también. Conclusión, el nivel de empleo, que antes estaba fijo en N sub 0 y no podía aumentar, aumenta a N sub 2. Este N sub 2 podría ser un aumento transitorio, horas extras, mayor cantidad de tiempo trabajado, incorporación de la mujer al mercado laboral, muchísimas cosas podrían suceder. Pero ¿qué le pasa al sistema cuando aumenta de N sub 0 a N sub 2? Dada una cierta función de producción con un stock de capital físico fijo, que la estoy dibujando ahí en forma invertida, tengo la diferencia de pasarla vertical, digamos, si lo quieren mirar, pero es lo mismo. La producción aumenta I sub 0 a I sub 2 en la medida en que la productividad marginal del empleo, que es lo que marca la pendiente de esta función, me lo está indicando. Conclusión, insólitamente,
el empleo aumentó de n sub 0 a n sub 2, y I sub 0 estaba fijo, que es la renta real, ahora aumenta a I sub 2 porque hay mayor producción. Hay mayor producción. ¿Qué le pasa al sistema cuando hay mayor producción? Resulta que el sistema va de A a B, cuando se duplica la oferta monetaria, y debería volver de B a A cuando los precios se duplicaron. Pero si en el interín, si en el intervalo, la producción aumentó de I sub 0 a I sub 2, porque el empleo aumentó de N sub 0 a N sub 2, porque los trabajadores se ilusionaron con un mayor salario nominal, en el retorno, el sistema encuentra su equilibrio en la función azul en el punto C y no termina de retornar al punto A. ¿Está perfectamente entendido esto? Los precios solo aumentan a P sub 2, donde P sub 2 vale menos que 2P sub 0 claramente. Vale menos que 2P sub 0. Milagro, la producción del país aumentó. Milagro, el empleo aumentó. Milagro, los empresarios contratan más trabajadores. Milagro, los trabajadores trabajan más. No, qué milagro. Ilusión monetaria. Fue ilusión monetaria. Pese a haber disminuido el salario real, los trabajadores trabajan más porque perciben mayor salario nominal y no diferencian variables nominales de variables reales. En esta ficción se enmarcan fenómenos tales como el crecimiento económico, si a ustedes les parece. Si no, piensen otra forma por las cuales los países crecen, que no sea el crecimiento vegetativo de la gente, el descubrimiento de mayor cantidad de tierras, o lo que a ustedes les parezca. Conclusión. Y aquí viene lo interesante del asunto. Uno está acostumbrado a ver en el modelo ISLM que las cosas van más a la derecha cuanto más prósperas son. Y en realidad acá la prosperidad se mide un poco distinto, porque lo que estoy midiendo acá en los ejes es tasa de interés y nivel de precios. Y resulta que la función CC no se desplazó por completo, pero no es porque no haya aumentado lo suficiente la demanda de bienes. Es porque aumentó la demanda de bienes, pero la oferta aumentó también, con lo cual se corrió un poquito el arco y el sistema, en lugar de completar su pasaje del punto A al punto B, se detiene en el punto C. Y el punto C es un punto con un nivel de precios P sub 2, con una tasa de interés más baja, y un nivel de precios que es menor a 2P sub 0. El sistema encuentra su equilibrio antes de llegar al punto B. La producción ha aumentado. Les recuerdo por qué pasa esto. Esto pasa porque en el mercado de bienes lo que ha pasado es que el sistema encontró el equilibrio antes y se detuvo en la función azul. No siguió su camino normal hasta la función negra. ¿Alguna duda hasta aquí? Esta es la razón por la cual cuando hay ilusión monetaria en el mercado de trabajo, y que la hay siempre, o sea, la norma es que la hay, no es que no la hay. Y la hay, ¿por qué? Porque los trabajadores y sus organizaciones sindicales negocian salarios nominales y tantean cuál va a ser el nivel de precios al que se van a enfrentar, y pretenderían encontrarse con un aumento del salario real, pero la más de las veces se encuentran con una disminución del salario real. Esta ficción les hace aumentar el nivel de empleo, y en este equilibrio inestable sistemáticamente las economías van creciendo. ¿Alguna duda hasta acá? Entramos en una situación un toque más compleja. Vamos a pensar en la posibilidad de que el Estado se pueda endeudar ahora. El Estado emite títulos públicos. ¿Qué son los títulos públicos? Bueno, títulos de deuda que emite el gobierno, que son exactamente iguales a los B larga sub 0 que emiten las empresas, con la salvedad de que estos los emite el gobierno y nunca se devuelven. Lo mismo, es una perpetuidad, para simplificar, donde el valor nominal de los títulos de circulación es B sub 0 dividido R, o sea, multiplicados por su precio, y el valor real es B sub 0 sobre RP. El problema
problema, si lo hay, es que B sub 0 sobre RP es una forma alternativa para los particulares de mantener y conservar la riqueza. De modo tal de que ahora yo tengo una doble riqueza. Tengo una riqueza en moneda, saldos monetarios reales, y tengo una riqueza en valores, valores reales poseídos. Entonces, el mercado de bienes queda transformada la ecuación porque se agrega una variable adicional de riqueza de los valores. ¿Bien? Otro tanto pasa con el mercado de dinero. Otro tanto pasa con el mercado de dinero. El mercado de dinero depende de la renta real, de la tasa de interés y de la riqueza, pero si soy coherente con lo anterior, los valores públicos poseídos por los demandantes de dinero son parte de la riqueza y los estimulan a demandar o no más dinero en función de su relación funcional. Una vez más, el mercado de valores complica la cosa. Vamos abajo primero. La demanda de valores es fácil de darse cuenta que se comporta exactamente igual que la demanda de dinero o la que sea. Solamente los particulares pueden adquirir títulos del gobierno. Solo los particulares pueden adquirir títulos del gobierno. De esta forma, la demanda de valores también incorpora B sub 0 sobre RP, que vendría a ser los valores reales poseídos por los inversores, públicos, no los inversores sino los valores. Veamos la oferta de valores. Como las empresas no pueden poseer valores públicos, digamos, resulta que los componentes de la oferta privada de valores, son exactamente iguales a los que había antes, de modo tal de que yo tengo la función de siempre. I sub 0, 1 sobre R, que es positivo, y M sub 0 F sobre P, que son los saldos monetarios reales poseídos por las empresas. Pero esto es la oferta privada de valores. Y a la derecha le tengo que poner la oferta de valores públicos. ¿Por qué no la pongo en términos reales? Bueno, sencillo, no la pongo en términos reales porque lo que estoy midiendo, recordemos, son cantidad de títulos o cantidad de papelitos demandados y ofrecidos. ¿Bien? La oferta de valores públicos es una oferta real como cualquiera, pero lo que yo estoy viendo acá es una cantidad de títulos ofrecidos y demandados, y si lo voy a poner así, ese B sub 0 va de esa forma, porque no va en términos reales. ¿Bien? ¿Cómo se comporta el modelo cuando le agregué todos estos despelotes? Bueno, fíjense ustedes que si yo aumento la oferta monetaria y aumento los precios, o sea, si yo hago lo que se espera que suceda con el modelo en las cuestiones normales, digamos, resulta que el mercado de bienes queda con oferta excedente. Hay un efecto depresivo en el mercado de bienes. ¿Por qué? Porque disminuyó la riqueza real en términos de valores públicos, mientras que los saldos monetarios reales permanecen iguales. ¿Por qué? Bueno, porque los valores públicos son emitidos con una cierta cantidad que pagan una renta en pesos nominales y lamentablemente cuando aumentan los precios, el valor real de este stock que yo tengo en mi poder de títulos públicos disminuye. ¿Qué pasa con el dinero? Bueno, el dinero, por un lado, queda constante la oferta, pero resulta que la demanda de dinero también cae, se produce una oferta excedente monetaria. Y esto se produce porque, por la misma razón, porque si los valores públicos son riqueza para los demandantes de dinero, esto es un efecto depresivo que hace sobrar el dinero. Una vez más, la complicación se presenta en el mercado de valores. Lo que yo voy a hacer para entender mejor qué es lo que está pasando es transformar la demanda y la oferta de valores en demanda y oferta real. O sea, voy a pasar el RP dividiendo del otro lado para interpretar bien qué es lo que está sucediendo. Noten ustedes que la oferta de valores tiene una oferta privada que se mantiene constante y tiene una oferta pública cuyo valor real se reduce a la mitad. Pero toda la oferta de valores disminuye a escala a la mitad. Noten ustedes que BS sobre R2P
es la mitad de BS sobre RP, que habría sido la normal. ¿Qué le pasa a la demanda de valores? Bueno, a la izquierda yo tengo una demanda BD sobre R2P, pero resulta que adentro ha disminuido la demanda de valores, pero no a la mitad, disminuyó solamente en la proporción en que los valores implicaron una pérdida de riqueza para los inversores. Con lo cual se produce una disminución relativamente menor de la demanda de valores que la oferta de valores. La oferta de valores disminuye a escala, a la mitad. Aumentaron los precios a la mitad, esto disminuye a la mitad. Ustedes pueden ver que no hay ningún tipo de cambio. Mientras que la demanda de valores ha disminuido, pero solamente en una parte, en la parte de la pérdida de riqueza que han tenido los prestamistas o los inversores. ¿De acuerdo? Con lo cual, el efecto walrasiano se sigue respetando. Hay oferta excedente de bienes, oferta excedente de dinero, pero una demanda excedente de valores. Ha caído mucho la oferta, pero no ha caído tanto la demanda. Bien. Esto sería un gráfico mostrando este problema. Sospechosamente parecido a alguno de los que hemos visto ahí de efecto de distribución. Ahí tenemos el movimiento que se produce en todos los mercados. Fíjense, el punto A gris punteado es la situación original. El punto B celeste punteado será la situación sin valores públicos. Sin valores públicos. Ahora, la situación con valores públicos voltea todos los mercados. En B habría equilibrio del mercado de bienes, pero la función CC se cuelga para atrás porque hay un exceso de oferta de valores en B, por lo cual la función CC tiene que estar a la izquierda o por debajo. En B había equilibrio monetario, pero la función LL se corre un poco más. ¿Por qué? Porque en B hay exceso de oferta monetaria. Y por último, la función BB, en B hay equilibrio del mercado de valores, pero en BB' hay un fuerte exceso de demanda de valores en el punto C. Con lo cual, la tasa de interés desciende fuertemente a R sub 3 y el nivel de precios cae un poco por debajo de 2P sub 0. El punto C está ligeramente a la izquierda, como ustedes pueden observar, que el punto B. Entonces, repito, está ligeramente a la izquierda que el punto B, lo que marca que los precios han caído un poquito respecto del dólar, o aumentaron en todo caso menos que el dólar, aumentaron a un 80% en todo caso. Esto es lo que causa los títulos públicos en una economía. Repasen, esto es lo que causan los títulos públicos en una economía. Tiene un efecto depresivo sobre los precios y tiene un efecto depresivo sobre la tasa de interés, lo que chupan fondos que irían a interactuar normalmente al mercado de valores privados. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Qué pasaría, se pregunta Patinkin, que pregunta capciosa pero muy inteligente, si los valores públicos, en lugar de generar este problema, que cuando se reducen, cuando aumentan los precios se reduce su valor y provoca estas distorsiones en el mercado, yo los hago ajustables por precios, valores públicos indexados? Si los indexo y yo digo que los títulos que yo emita se van a ajustar por un índice de precios y van a aumentar en la medida que los precios aumenten, están protegidos de los avatares, digamos, del aumento de precios motivados por un aumento en la oferta monetaria. Con lo cual, el valor monetario de los títulos públicos en circulación sería P por B sub 0 sobre R, y el valor real de los títulos en circulación sería B sub 0 sobre R, no ya B sub 0 sobre RP. ¿Por qué? Porque estaría P dividiendo y multiplicando y me he tomado la atribución de simplificarlo, nada más. Perdón, De esta profe, una manera, pregunta. Cuando vos decís que son indexados, ¿a qué te referís puntualmente? Como no me quedó claro eso. el valor del título, si la inflación aumenta un 20%, el título vale un 20% más. Está protegido de los avatares de la inflación. En el caso Perfecto. anterior, el valor del título no está protegido de los avatares inflacionarios. Aumenta la inflación un 20%, supongamos que elegimos el índice correcto, porque aparte hay diferentes índices en las economías reales. Suponemos que tenemos el índice ideal, el único, el que vale, el que sirve, y entonces el título está perfectamente protegido respecto de los aumentos de precios.
Entonces lo que te pasa es que las funciones se transforman, y fíjense que me he tomado el trabajo de reducirlas, pero le he quitado la P en todos los casos que estaba por debajo de B corta sub 0. Esas son las ecuaciones con las cuales me tengo que regir ahora si yo tengo un gobierno que empieza a emitir valores públicos indexados. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo valores públicos indexados? Y resulta que el modelo restaura el equilibrio original y la equiproporcionalidad de precios y dinero. Si yo quiero, entonces, que el sistema retorne a la tasa de interés R sub 0 y que los precios vayan al doble y que la oferta monetaria aumente en igual proporción que los precios, los valores públicos que emita el gobierno tienen que ser indexados frente a los precios. Porque noten ustedes que no se produce ningún efecto raro. Se equilibra el mercado de bienes, se equilibra el mercado de dinero y se equilibra el mercado de valores. Además está decir que el equilibrio de este es igual al equilibrio original de siempre. ¿De acuerdo? O sea que cuando los títulos son indexados, es como si nada hubiese pasado. Vamos a una discusión ahora, que está emparentado. No sé si ustedes ya vieron con Roberto Otero la equivalencia richardiana, pero tiene algo que ver con esto. Supongamos que yo soy un inversor y tengo ganas de comprar valores públicos. Estos valores públicos tienen un precio que yo lo pago y me pone muy contento el hecho de pensar de que aumenten de precio, me va a pagar una renta todos los meses. Bien. Y después, mes a mes, descubro que mis liquidaciones de impuestos han aumentado. ¿Por qué? Y bueno, el presupuesto estatal incluye una partida creciente para pagar los intereses de la deuda pública, cosa que a ustedes les resultará bastante accesible, siendo que en Argentina esto es moneda corriente. Entonces, yo fui un tarado. Compré valores públicos para ganar intereses y los mayores intereses para lo único que me alcanzan es para pagar los mayores impuestos. Ustedes me dirán, bueno, habrá gente que podrá comprar valores, habrá gente que no los podrá comprar, entonces el pobre tipo que no los ha podido comprar pagará mayores impuestos y empeorará su situación, y el tipo que los habrá comprado eventualmente podrá tener una ganancia que le permitirá cancelar, sobrarle o no pagar mayores impuestos con la renta de los títulos que tiene en su poder. Pero desde el punto de vista social o de la riqueza neta de la sociedad, posiblemente si la sociedad no fuese miope, si no tuviese miopía social, la sociedad no consideraría los valores públicos, los títulos públicos riqueza neta. Al fin y al cabo no son ni más ni menos que el valor actual de los futuros mayores impuestos que yo voy a tener que pagar porque el Estado está endeudado. ¿Está claro? Localmente o individualmente, a nivel microeconómico, habrá sujetos que serán acreedores del Estado y podrán disfrutar de estos valores, y otros podrán no disfrutarlos. Pero desde el punto de vista social, no son riqueza social, es solamente una redistribución de ingresos entre deudores y acreedores. Quienes están mejor y los que los tienen, los que son acreedores del Estado, y quienes estarán peor y los que no los tienen, Uno podría establecer un coeficiente K de miopía social y multiplicar esta expresión B sub 0 por K, donde si K vale 0, el modelo es exactamente igual que lo normal, y si K vale 1, es el modelo con títulos públicos que habíamos visto antes. Entonces, entre B y C se produce un segmento rojo, ese segmento BC, que son las infinitas soluciones posibles para diferentes grados de miopía social. ¿Bien? Donde hay K sub 0, la sociedad es tan racional que no considera que los títulos públicos sean riqueza neta, y K sub 1 significa la situación en la cual los individuos piensan que los títulos públicos son riqueza neta de la sociedad. ¿Se entiende esto? Y ahí entre B y C hay muchas soluciones posibles donde pasarán infinitas funciones LL, BB y CC hasta encontrarse
hasta encontrarse con la línea celeste punteada, que es la línea del equilibrio originario. ¿Bien? ¿Hasta acá se entendió esta parte? No se ilusionen. Sí, profesor. Bien, ahora vamos a seguir. Profe, una duda breve. Sí, yo te voy contestando mientras levanto la otra presentación. Sobre el ejemplo de los valores indexados, ¿se restablece el equilibrio para los mismos valores de tasa de interés, salarios, lo mismo? Exacto, exacto, exacto. R sub 0, tasa de interés original, y ¿cómo es? Y nivel de precios doble. Me tocó esa misma en el parcial. Yo pensé que era ISRM o algo así. Y ahí te das cuenta que esto no debería haberte entrado. Yo no sé exactamente, sigo sin entender qué es lo que ha pasado. Bien, no sé si lo terminaremos todo, pero empezaremos a ver el cuarto y último segmento de la sesión de tortura de Patín. ¿Ahí se ve? Sí. Bien. Cuarta y última parte. ¿Qué vamos a ver en esta cuarta y última parte? Otros tres casos. Otros tres casos. Un poco más sofisticados los tres. Primero, la existencia del sector bancario. En segunda instancia, la existencia de lo que se llama el paro o desempleo involuntario. Y por último, como consecuencia de lo anterior, cómo se puede analizar el modelo a la keynesiana. O sea, cómo se pone Patinkin en el lugar de Keynes y analiza el modelo de Patinkin como un modelo ISLM convencional. A veces se cumplen o no se cumplen las mismas situaciones que Keynes planteaba para su caso. Con relación a la cuestión bancaria, hay una situación. En la primera edición de Patinkin, que es la que más usualmente circula y es la única que hay en español, les aclaro, Patinkin planteaba que la existencia de bancos no tenía por qué complicar ni por qué alterar el equilibrio original, porque mostraba con una alquimia más o menos, una línea contable más o menos sofisticada, que las relaciones de activos y pasivos entre bancos se solucionaban entre ellas y el sistema tenía que comportarse exactamente igual. En la segunda edición, Patinkin descubre que ha cometido errores en la primera, pero está en inglés, es lo que yo les muestro traducido y resumido, muy simplificado en esta pequeña parte, y descubre que los bancos no son neutrales. Y aparte depende cómo se comporten los bancos o qué tipo de sistema bancario tengamos, el sistema se acerca o se aleja del equilibrio convencional. ¿Bien? Una pasadita sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión bancaria. Ahora M ya no es la única forma de medir la moneda circulante. Bien, ahora vamos a tener que analizar un poquito los activos y pasivos de los sectores. Tengo un sector privado, no bancario, que es de los inversores, que tiene un dinero circulante, en términos reales, que es C sobre P, o sea, billetes y monedas. Tiene depósitos hechos en los bancos en cuenta corriente, D sobre P. Tiene bonos, valores públicos en términos reales. Ahora los tengo que diferenciar, BH sobre RP. Y entre los pasivos, el sector privado
que son particulares y empresas, tiene todos los bonos emitidos por las firmas, y esto es el valor real de estos bonos, y la diferencia entre estos tres activos y ese pasivo es la riqueza neta del sector privado no bancario. Hasta ahí, si vamos despacito, nos vamos entendiendo. El sector bancario, ¿qué tiene como activo? Y el sector bancario tiene como activo los bonos en poder de los bancos. O sea, en definitiva, léase los préstamos que ha dado el banco a las empresas. Y como pasivos, tiene los depósitos que fueron hechos por los particulares, los mismos que están arriba. Por eso los estoy manejando con los mismos colores, a ver si lo van pescando. ¿Y el sector público qué tiene? El sector público tiene en todo caso gastos o déficit acumulado, el valor real del gasto público, y tiene como pasivo, pensemos en la autoridad monetaria, el dinero circulante total, M sobre P. Este M sobre P está repartido entre circulante y depósitos. ¿Bien? Al sistema típico, digamos, de multiplicador bancario normal. Entonces, la riqueza es todo lo que tengo ahí. La riqueza compone la riqueza neta del sector privado no bancario, ni más ni menos que las letritas que yo tengo ahí arriba, restadas de sus pasivos. Tengo la riqueza del sector bancario, que es, en definitiva, las letritas que tengo puestas en el sector bancario, y ahí tengo de alguna manera una simplificación a la derecha que me muestra que la riqueza neta del sector privado, sigue siendo el circulante, porque lo demás son cosas que se compensan todas entre sí, como ustedes pueden apreciar. Están apreciándolo. Fíjense que lo que yo estoy haciendo es tener C sobre P, que está a la izquierda de todo, tengo D sobre P, que son los depósitos, digamos, pero estos depósitos se supone que son exactamente iguales a todos los bonos emitidos, con lo cual BH más B menos B, que son los bonos totales, se anulan todo entre sí y me queda solamente el circulante. ¿Bien? Repito, si C más D, sí, te escucho. ¿Y acá no entra lo que es el multiplicador bancario? No se está pensando esto desde el punto de vista de que la oferta pudiese ser mayor a los depósitos. De momento no está pensando Patinkin en complicar la cosa con un... En realidad en el texto sí lo hace, yo no te lo muestro. Pues, si vas al texto original, una vuelta de tuerca más que le da Patinkin a la cuestión bancaria, habla del multiplicador bancario y de cómo el banco multiplica. De momento estamos pensando que no lo hace. Para no complicar. Estamos viendo solamente los aspectos más simplificados de este módulo. Perfecto, gracias. Date cuenta que D sobre P está sumando y restando y se va, BH y BB suman, B resta, con lo cual la riqueza neta del sector privado es solamente el circulante, que es a su vez la deuda, por así decirlo, del gobierno, ¿no? Nada más que como los bancos meten la cuchara ahí, los depósitos medio como que se compensan entre sí, y eso es lo que hace que se complique, digamos, la cuestión. Vamos a reformular el modelo ahora. En vez de poner M sub 0 sobre P, que es lo que hacíamos siempre, vamos a tratar de poner las ecuaciones teniendo en cuenta lo que dijimos recién. El mercado de bienes. El mercado de bienes, en vez de poner M sub 0 sobre P, pongo solamente el circulante. Acá tenemos el mercado monetario. Tomo la precaución en la oferta monetaria de mostrar que tengo una doble oferta, la oferta circulante y la oferta en depósitos en los bancos, que es igual a una demanda monetaria. ¿Sí? Y ahora lo estoy midiendo en términos reales, porque si no tendría que haber hecho C más D y poner PL, recordarán, tomen como licencia este pequeño cambio. Y ahora vamos a ver el mercado de valores.
mercado de valores lo que me está mostrando son la oferta de valores que está a la izquierda, me está diciendo que los saldos monetarios reales es el circulante que tienen las empresas en su poder, y no el circulante y los depósitos, mientras que la demanda de valores sí tiene el circulante que tienen los hogares o las familias, más los depósitos totales que ellas tienen. ¿Bien? Una vez más, la limitación hace que las empresas no puedan tener depósitos. Los depósitos son solamente de los particulares. Sé que esta limitación es fuerte, pero es la única manera que pueda demostrar Patin que el modelo le funciona. El cambio es cosmético. He cambiado M por C más D, pero resulta que el modelito se comporta en forma simétrica con relación a lo que está dentro de las demandas, por así decirlo, donde la D no forma parte de la riqueza neta. Ahí los bancos invierten sus depósitos en prestar a las empresas. O sea, yo deposito en el banco y el banco transforma ese depósito en préstamo a las empresas. No lo estoy multiplicando. Estamos en relación 1 a 1. ¿Bien? Por lo menos en lo que vamos a ver hoy. Reiteramos, la demanda de valores por parte de los bancos equivale a los depósitos que han recibido el dinero, en definitiva. Planteamos dos opciones. Y aquí empezamos a meternos un poquito en la cuestión sobre el coeficiente de circulante. Recordarán que el multiplicador monetario depende de la propensión que tenga la gente de ir al banco o de no ir al banco. Vamos a pensar como primera opción que todo el dinero es circulante. O sea que yo el banco paso por enfrente, no lo piso. Si no piso el banco y paso por enfrente, va a resultar que el modelo se comporta al estilo convencional, como ustedes pueden pensar. Fíjense que este modelo es muy similar, dejando de lado algunos detalles, muy similar al modelo que hemos visto hasta ahora. ¿Se dan cuenta? Estoy poniendo 0 ahí donde los depósitos perturbaban, y estoy poniendo M ahí donde tenía solamente C, porque en este caso M es igual a C. Moneda es igual a billetes y monedas en poder del público, o sea, C circulante. Si esto es cierto, el modelo, nada, se comporta del modo convencional. Vamos a pensar ahora al revés, que todo el dinero es bancario, que todo el dinero es bancario. Con lo cual no hay C, todo D. Yo lo que recibo lo llevo automáticamente al banco. Noten ustedes que al no tener circulante como riqueza neta, el modelo se comporta medio a la keynesiana, si ustedes lo miran con cierto cariño. El modelo de dinero pasa lo mismo, donde están todos los depósitos y que se igualan a una demanda monetaria que es bien keynesiana. Desapareció el efecto de liquidez real, por así decirlo. Por supuesto que muestra los casos extremos para hacernos echar luz esto sobre qué pasa ahí en los casos intermedios, ¿no? Este es el mercado de valores. El mercado de valores que también elimina o erradica, digamos, el efecto saldos reales en los dos casos, por lo cual no hay ese comportamiento asimétrico típico en el mercado de valores. ¿Bien? Si desaparece el efecto de saldos reales de todos los mercados, noten ustedes que los precios en el mercado de bienes no tienen lugar. El modelo se comporta como la deformación que teníamos del modelo de demanda agregada, derivado del modelo IS común, digamos. Esto es cuando no hay circulante en poder del público y todo está contenido o poseído por los bancos. Qué curioso, lo que nos está pasando ahora es que la función CC, al no depender en absoluto de los precios, tiene una pendiente horizontal. Aquellos oyentes avesados se darán cuenta que si el modelo convencional, la CC, tiene una pendiente negativa, y eso era cuando era todo circulante, y este modelo CC me está mostrando que si son todos depósitos es horizontal, lo que ha de pasar es que si yo tengo mitad y mitad, la función CC seguramente tendrá
una pendiente negativa muy suave y será bastante más bien aplanada. Esto es lo que pasaría pensando un poquito la cosa. Cualquier movimiento que se haga entre la función LL o la BB, o sea, expansión monetaria o lo que fuera, se va a hacer a lo largo de la función CC, pero nunca se va a modificar la tasa de interés, que queda unívocamente determinada en el mercado de bienes. El modelo deja de ser simultáneo. Hay cambios en P. Hay cambios en P. Aumentos en la oferta monetaria van a afectar al mercado monetario, pero no afecta al mercado de bienes. No reduce un ápice la demanda de bienes. Mientras que cuando hay circulante y no hay depósitos, sí lo afectan. Y si hubiera mitad de circulante y mitad de depósitos, afectaría, pero afectaría menos. Esto empieza a echar un poco de luz y abrir un poco la cabeza respecto de esta situación. Así el modelo queda dicotomizado, pasa a ser recursivo y no simultáneo. La tasa de interés queda determinada en el mercado de bienes, una cosa insólita. Y la equiproporcionalidad entre M y P se va a cumplir solo excepcionalmente. O sea, sería mucha suerte que la función LL se desplace hacia la derecha de modo tal de que justo aterrice en 2P sub 0. Podría ser cambios arbitrarios que ocasionen que estos cambios vayan al doble o no vayan al doble. Ahí estoy mostrando lo mismo que comentaba recién. Ahí la función CC sub C sería la convencional, para aquella para la cual toda la moneda es circulante y no hay depósitos bancarios. La función horizontal CC sub D es aquella en la cual la moneda es todo depósito. Todo depósito. Podemos aceptar la existencia de casos intermedios como la función punteada CC sub I, que me estaría diciendo la posibilidad de que haya, por ejemplo, mitad de circulante y mitad de depósitos en alguna proporción. El modelo entonces adoptará o no algunas particularidades en función de esta cuestión. Esto es todo lo que vamos a ver de la problemática del sector bancario. Es ultra simplificado respecto de lo que desarrolla Patinkin. Tampoco tiene sentido extenderse mucho más con esta situación. Vamos ahora a la problemática del paro involuntario. Espero que la vamos a dejar planteada y la finiquitamos la próxima. Pensemos por un momento, esto ya lo vimos nosotros, cuando hablamos de la problemática del modelo keynesiano. Lo que está pasando es que se produce una súbita e inexplicable disminución de demanda de bienes. Vayan por favor al gráfico de abajo a la izquierda, que me lleva al sistema del punto A al punto B y del punto B al punto C, y estoy empantanado, y no hay baja de precios posible que pueda estimular de vuelta a la demanda de bienes a que vuelva a los valores o las cantidades de latas de tomate vendidas originales. El sistema persistentemente se queda en el punto C, la producción disminuye fuertemente al punto C, vean el gráfico de arriba a la izquierda, y el punto C, si cuando vea el mercado laboral, es un punto que no puedo decir nada, no puedo decir ni que sea un punto de equilibrio, de hecho no lo es, pero no puedo decir ni que sea un punto de exceso de demanda, ni puedo decir que sea un punto de exceso de oferta de trabajo. El salario solamente puedo decir que es el salario que podría corresponderse a un salario de equilibrio, no sube ni baja, pero si encuestamos a empleadores y si encuestamos a empleados y le preguntamos qué les gustaría o dónde querrían estar, y dice, bueno, si hubiese trabajo, yo trabajaría más horas. Yo me gustaría trabajar 8 horas de trabajo, pero yo trabajo solamente 2 porque no hay más trabajo. Profe, una consulta. No entiendo por qué pasaría esto conceptualmente. Una súbita disminución exógena en el nivel de demanda de bienes y que no puede ser, tal como la crisis del 29, imagínate, tal que no puede ser reparada por un efecto de liquidez real positivo, o sea, una baja en el nivel de precios suficientemente fuerte como para que
la cantidad de autos, la cantidad de jamones y la cantidad de comidas afuera se pueda restablecer. De repente la demanda empieza a bajar, y la baja de la demanda, además de ser pronunciada, es persistente. Es persistente. Imagínate 1929, imagínate la crisis del 29, o imagina la crisis del 2008, o imagina alguna de las tantas crisis argentinas, donde no hay un efecto precios o no hay una flexibilidad salarial que pudiese permitir sacar a la economía del pantano. Esa es la clave del asunto. Es el paro involuntario. ¿Por qué es paro involuntario? Y ahí la definición genial de Patinkin. Involuntario es estar fuera de la curva. Voluntario es estar en el punto A. Si a mí me dejan, yo, empresario, contrato N sub 0 trabajadores y produzco I sub 0 latas de tomate. Y estoy en el punto A y las vendo todas. Pero no puedo. Estoy fuera de ese equilibrio. Esa es la esencia del paro involuntario. Una disminución, originada una disminución súbita, inesperada y exógena de la demanda, persistente y permanente, que dura 2, 3 años, 4 años duró la crisis del 29, que no hay forma de sacarla sin un impulso fuerte, como hizo Keynes del Estado a través de, por ejemplo, en Estados Unidos, a través del New Deal de Roosevelt, ¿no? En 1933. ¿Qué efecto tiene esto sobre la producción? Vamos a mostrar acá arriba un grafiquito combinado que me está mostrando, en forma un poquito más sofisticada, la demanda de trabajo, que es Q de WP sobre P y K sub 0, y R de WP arriba, y los efectos que se producen sobre la función de producción. Cuando yo contrato, cuando yo tengo B trabajadores contratados, el salario es el mismo porque no tiene ni que bajar ni que subir. N sub 2 es la cantidad de trabajadores empleados, hay capacidad ociosa y produzco I sub 2 bienes. Si eventualmente el Estado empuja por alguna manera, demanda pública de bienes y me lleva al punto D de domingo, yo podría aumentar mi producción de latas de tomate y N sub 3 sería cantidad de trabajadores ocupados y I sub 3 sería el producto generado por la estructura fabril del país. Este es el empujón keynesiano, por así decirlo. Y este empujón podría proseguir hasta llevar el sistema al punto A, donde el punto A es N sub 0, son todos los trabajadores empleados, y sub 0 es el producto de pleno empleo, el mismo que usábamos en el modelo de Patinkin original, por así decirlo, ¿no? Así que Patinkin lo que me está mostrando es que así como la demanda puede caer exógenamente, también podría haber aspectos exógenos que la hagan subir. De hecho, si esto no sucede, es lo que Keynes propone como empujón del Estado. Ahora la pregunta es, ¿cómo se comporta el modelo cuando estamos en una situación de paro involuntario? Los precios no se mueven, los precios son inflexibles a la baja, porque si hubiesen sido flexibles a la baja, algún estímulo en la demanda de bienes se habría reducido. Y ahí que esta función que yo muestro del mercado de bienes tiene una letra distinta, la letra G. Y noten ustedes que sutilmente retiro el índice sub 0 de la renta real. Ahora la renta real es móvil. La renta real es móvil. Y los que están fijos son los precios. Bien, antiguamente el modelo original P era variable e I sub 0 era fija. Aquí estoy mostrando el mercado monetario, donde pasa exactamente lo mismo. P sub 0 está fijo. Podría ponerlo o no, lo mismo da el mercado monetario. Y en el mercado de valores me estaría pasando algo parecido, pero teniendo en cuenta ya que no tiene sentido poner R y P, sino que yo mostraría lisa y llanamente la oferta y demanda de valores, porque los precios estarían fijos, digamos, en el nivel P sub 0. Así se comportaría un modelo, digamos, de Patinkin a la keynesiana, con paro involuntario. Perdón. ¿Qué le pasa al modelo de Patinkin analizado a la keynesiana cuando yo duplico la oferta monetaria y estoy en un contexto de paro involuntario?
Vamos a mostrar primero qué es lo que le pasa algebraicamente. El mercado de bienes evidentemente empuja la demanda de bienes hacia arriba. Bien, y si los precios están fijos en el corto plazo, no hay efecto de liquidez real que revierta. No hay efecto Pigou, como quien dice. Estamos retornando a la teoría keynesiana pura y simple, digamos. Ahí estoy generando un exceso de demanda de bienes, que como I es móvil, empuja la oferta de bienes para arriba. Empuja la oferta de bienes para arriba. ¿Qué le pasa al mercado de dinero? Bueno, estoy duplicando la oferta monetaria a escala, pero yo estoy aumentando solamente un componente de la demanda, con lo cual se genera un exceso de oferta de bienes. Duplico la oferta y aumento un poco la demanda monetaria. ¿Y qué le pasa al mercado de valores? Bueno, lo de siempre. Pongo más líquidas a las empresas y ofrecen menos, y pongo más líquidos a los particulares y demandan más. Así que se gesta un exceso de demanda de valores, claramente. El primer impacto, el que siempre hubo. El que siempre hubo. Contraiga la oferta y expande la demanda. Es el primer impacto natural que hay en el mercado de valores siempre. Ahora, ¿qué sentido tiene que yo haga un gráfico entre R y P si P está fijo en el nivel P sub 0 y el corto plazo no va a cambiar porque la economía está estancada? El gráfico pasaría a ser unidimensional. El eje de abscisas no se movería nunca. Tiene mayor sentido hacer un gráfico utilizando tasa de interés en las ordenadas y la renta en el eje de abscisas. Esto les resulta bastante familiar, digamos, bastante familiar, como si fuese una especie de ISLM un poco transformado. Un gráfico típicamente keynesiano. Las funciones, en vez de llamarse CC, LL y BB, en el enfoque keynesiano se llaman GG, MN y PP. No cambia mucho la cosa. Razonemos el hecho de que el mercado de valores son funciones horizontales porque son insensibles a los precios y además son insensibles a la renta. ¿Por qué? Porque si la renta real aumenta la demanda tanto de los demandantes como los oferentes de valores por diversas razones, pero en definitiva con el mismo impacto, y eso sería neutral. Entonces, un aumento en la oferta monetaria de MM a MM' aumentaría algo la demanda de bienes. Esta es una diferencia notable con el ISLM. En la IS, la GG, que sería la IS original, se quedaría quieta donde está. Aumenta algo la función GG porque la riqueza nominal, digamos, o la liquidez poseída por los demandantes de bienes, aumenta un poco. Entonces, de esa manera se produce este impacto que decía Keynes del incremento en la renta o en la producción. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la demanda de bienes, la producción de bienes aumenta por este impacto que mostrábamos entre el mercado de trabajo y la función de producción. Y la tasa de interés desciende. ¿Cuánto desciende? Y desciende en la medida que ha expandido la demanda y contraído la oferta. Y eso ha hecho aumentar el precio de los valores. Eso es el efecto keynesiano natural. Si analizamos el modelo a la keynesiana, o sea, analizándolo a la keynesiana, se producen por ahí efectos que son análogos a los del modelo ISLM, pero no son exactamente iguales. Ese sería el resultado de ver el modelo de Patinkin en un contexto de precios fijos y desempleo involuntario. ¿Hasta acá se ha entendido esta parte? Por hoy vamos a descansar. Si tienen alguna duda, consúltenme ahora. Y si no, bueno, dejamos aquí y descansamos y nos veremos la próxima. No, profe, no, ninguna duda. Más o menos, o sea, la única duda que podría llegar a hacer es más o menos alguna fecha estimativa para las personas que mandaron su parcial por mail, más o menos. Y mirá, por lo pronto trataríamos de que no sea este próximo lunes. Podríamos pensar en el otro lunes, pero es una cosa que la tengo que hablar con Roberto. Tengo que le disponibilidad de él también, cómo se coordina él con sus propias clases, pero acepta la idea de que este lunes no va a ser. Podríamos pensar en el otro lunes.
Cuestión que vamos a Perfecto. avisar de inmediato, apenas yo lo hable con Roberto, lo vamos a avisar. Bueno, gracias. Bueno, ¿ninguna duda más, chicos? No, profe. Bueno. No, por mí, profe. Que estén bien, suerte. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. No, Gracias, profe. profe. Nos vemos.